Efesios 4, 29 y 32. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear, and do not grieve the Holy Spirit, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Okay, say this together with me. Ephesians 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Ahora digan este versículo todos juntos. Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer de nuevo estar con ustedes esta mañana. Espero que tuvieron una semana buena celebrando con sus mamás o las mamás que tienen en sus vidas. Y aquí estamos juntos de nuevo otra vez para aprender más de la palabra de Dios. So good morning, everybody. It's nice to be with you all again. I hope you had a good week celebrating Mother's Day. With the moms in your lives, and looking forward to learning with you all this morning on what the Lord has for us through His Word. Entonces, como acabamos de leer de Efesios 4, 29 a 32, aquí tenemos como una lista, o más bien como descripciones de lo que no debemos de hacer y cómo debemos de vivir. So we just finished reading Ephesians 4, 29 to 32, and we have like a list or a description of what not to do, but then also how to live. Y cuando yo al principio estaba leyendo este pasaje corto, yo dije, ¿cómo predico empezando luego a hablar de lo que no debemos de hacer y luego hablar de lo que debemos de hacer? Pero creo que era muy bueno para mí personalmente sentarme con las Escrituras, porque empecé a reconocer que dentro de mi corazón había cosas que yo mismo necesito cambiar. So when I first was preparing for this message, it's a short passage, and I thought, how do I start by reading what not to do and then talking about how to live? But as I sat in front of the Scriptures, I realized that God was ministering to my own heart and revealing ways that I myself do some of these things or have done some of these things, and I personally needed to change. Entonces estoy emocionado para compartir con ustedes, porque siento que el Espíritu Santo, Él mismo está aquí y nos quiere ministrar a nuestros corazones, porque en realidad su deseo es para hacernos más como Dios. So I'm encouraged because I know that the Holy Spirit is in our midst, and He wants to transform and change our hearts so that we can be more like Christ, more like God. Entonces, empezando con esta parte, versículo 29, so if you have your Bibles, verse 29, dice, eviten toda conversación obscena. Y luego voy a seguir en el 30, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Y luego, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. So in verse 29 it says, avoid all obscene conversation or talk. And then I'm skipping down to verse 30. It says, do not grieve the Holy Spirit, with whom you were sealed for the day of redemption. And then in 31, abandon all rage and malice and anger, fits of rage, bitterness and brawling, and any form of malice. Quería empezar primero con lo negativo, porque en realidad nuestra condición, sabemos como seres humanos pecaminosos, que no vivimos en una manera que agrada a Dios.
So I wanted to start with the negative first because we have to recognize that in our broken human condition, in our sinful human condition, we are sinful. We're evil. We don't please God. We don't exemplify God's characteristics, God's traits. Y es importante reconocer eso. Si la semana pasada, cuando se predicó empezando en el versículo 25 y se habla de que en tu enojo no peques, que cuando estás enojado, que no dejes que el día se acabe sin resolver tu problema, tu asunto. So last week I know that verse 25 was preached and it talked about your anger. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Lo interesante de eso cuando estaba estudiando es en sus Biblias pueden ver que a veces después de un versículo tiene como una letra. Y si ves debajo de tu Biblia, como en esta parte, te va a decir el versículo de donde se encuentra, o más bien una nota de donde se encuentra ese versículo. So most Bibles have like a little footnote at the end of a verse to give you more explanation on our context of where that verse is coming from. So when I was studying this, I looked at verse 25, and it took me to Psalm 4:4. And entonces, lo que yo noté es que me animaba, ve a leer a Salmo 4, versículo 4. Entonces, si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, brinquen conmigo, retrasemos un poco, vamos al libro de Salmos, capítulo 4, versículo 4. So, if you have your Bibles with you, please go with me to Psalm 4, chapter 4, verse 4. Y eso es lo que dice. Dice, si se enojan, no pequen. Cuando estén en sus camas, examinen en silencio sus corazones. So it says, tremble and do not sin, or in your anger do not sin. When you are on your beds, search your hearts and be silent. Y es interesante porque aquí este es un salmo del rey David. Sabemos que el rey David anhelaba estar siempre en la presencia de Dios, aunque el templo aún no había sido construido, él ya anhelaba sentirse en el hogar de Dios. En realidad lo que él estaba buscando era el corazón de Dios, su presencia, conocerlo más y ser transformado por él. So we know this is a psalm written by King David, and even though the temple had not yet been built, David longed to be in the presence of God. He longed for sitting at the feet of God the Father and to be transformed by Him, to be more like His character. Y es interesante porque aquí David nos está diciendo, cuando estés acostado, ya cuando llegues al final de tu día, examínate, piensa en tu día, cómo te relacionaste con los demás. Tus propios sentimientos, tus propios pensamientos. No te vayas a acostar sin realmente reflexionar en tu carácter, en tu forma de ser. So what's interesting is that David is telling us, before you go to sleep, before you end your day and close your eyes, examine yourselves. Look at yourself honestly. How did you live out your day today? What did you do? What did you say? How did you treat others? Y es importante hacer eso porque yo siento que a veces, bueno, por lo menos yo mismo, quiero olvidarme tal vez o esconder cosas de mi persona o de mi carácter que son un poco difícil o prefiero ignorar, pero siento que como un hijo de Dios no puedo seguir mi vida sin ponerle atención a las cosas que necesitan cambiar. So what I find challenging from David is that sometimes, at least personally, I want to just ignore some of those areas in my life where I just rather go to sleep, just forget about it, and just move on and not deal with it. But being a child of God, I know that I cannot do that. I need to be honest with myself and really examine who I really am. Y a veces yo creo que cuando realmente nos sentamos y paramos y reflexionamos y nos vemos, por ejemplo, como en un espejo y somos honestos con nosotros mismos, o si tal vez tenemos alguien, un amigo, una amiga que nos dice la verdad, nuestras verdades, a veces nos incomodamos porque pues preferimos no saber, o estamos muy ocupados, o hay muchas otras cargas en nuestras vidas que no tenemos tiempo para realmente reconocer lo que necesita cambiar, o tal vez ni sabemos cómo hacerlo.
So sometimes it's hard to really sit in front of, for an example, a mirror and just look at ourselves and be honest with ourselves and have to name the truths of the things in our lives that needs to change, the things that we'd rather just ignore or avoid or are too painful or sometimes too hard to even deal with, or perhaps we don't even know how or where to start. Pero siento que en realidad aquí es donde encontramos nuestra esperanza. Porque en realidad lo que tal vez es difícil trabajar o hablar o discutir, lo que necesita cambiar nuestros propios corazones, el Señor lo quiere tratar no porque es un Dios enojón o un Dios de ira o de malicia. Al contrario, Él es un Dios bondadoso, misericordioso y compasivo, que Él quiere que seas más como su Hijo. So on the contrary, as much as it is hard to sit and to deal with those areas in our hearts, in our lives that need to change, the reality is that we actually have a God who's compassionate and kind and tender and wants to work at it with us and wants us to change for us to be more like His Son. Entonces, yo pienso que David es un buen ejemplo para nosotros. Si hay alguien en la Biblia que se celebra como una persona detrás del corazón de Dios, es David. Y se celebra lo que logró David, ¿verdad? David mató al gigante Goliat. David y su ejército mataron a 10,000 soldados, sus enemigos. David le cantaba al Señor. David era una persona que le dicen que estaba detrás del corazón de Dios. So David is a perfect example of doing this in the Bible. We celebrate David for his victories. He killed Goliath, him and his army. They killed 10,000 enemies. He is celebrated and held as a man after God's own heart. Pero también se sabe que David falló y falló feísimo. David tomó la esposa de alguien más, se acostó con ella y luego mandó para que se matara al esposo para esconder lo que le había hecho. So we know that David slept with another man's wife. We know that David sent for her husband to be killed, to hide what he did. Sabemos también que los hijos de David, algunos de ellos no honraban a Dios. Hubo pleitos entre sus propios hijos, uno mató al otro, un hijo lo quería matar a él. O sea, él tenía una familia muy complicada y muy quebrantada. So even internally within David's family, he had issues. He had a son that wanted to kill another son. He had a son that wanted to kill him. David had a very messy and broken family. Y todo eso es la realidad de un rey y una persona que amaba a Dios y quería conocerlo más. And all of that was really just the reality of a man who wanted to know God more and follow after Him. Pero de la vida de David podemos ver que no se trata tanto de decir las cosas correctas o no nomás hacer algo bueno, pero realmente rendirte debajo de Dios, de su gloria, a rendirte, más bien postrarte delante de Él y reconocer que estamos quebrantados, que tenemos necesidad, que sí hacemos esas cosas malas, malignas, las cosas pecaminosas, ser honestos con Dios, porque Él ya lo sabe todo. So I think what we can learn from David is that it's not just about saying the right things or doing the right things, but it's really just being prostrate before the Lord, being honest before the Lord, and just telling Him, actually, yes, Lord, I do these things. I do identify with this list from Ephesians. I myself have done this or am doing these things. Porque en realidad lo que a Dios le importa más es tu corazón, tu propio corazón. No le importa el maquillaje, entre comillas, que tú tengas para cubrir tu vida, de cómo te vistes o cómo tú hablas o cómo tú eres en las redes sociales o lo que tú quieres que tus amigos piensen de ti. Dios ve detrás de todo eso. Dios realmente te ve quién eres realmente. So it's easy sometimes to hide, with, like, for instance, social media, or even how we show up in front of other people with the best outfits or all the best makeup, or however we talk or try to put facades to hide ourselves. But God sees us who we truly are. God sees us with or without all those things,
and He still desires to have us and to know us. Entonces, regresando a Efesios, quiero leer ahora cómo es que Pablo nos dice que debemos de ser. So now I want to jump back to Ephesians, and now I want to read what Paul says we should do, or what he's encouraging us how to live. Entonces, eso es lo que dice. Dice, eviten toda conversación obscena, por al contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Pero abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. So this is what Paul says. So on the contrary to unwholesome talk that comes out of our mouths, he says, only say what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. He says, do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed in the day of redemption, but get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Ahora tal vez me puedes decir, Ismael, yo sé lo que dices, yo sé que necesito cambiar, yo sé que hay cosas que hago que no están bien, yo sé que soy pecaminoso, eso yo ya lo sé, yo lo tengo bien entendido, pero el problema es que yo mismo no puedo cambiar, o he intentado y no sé cómo, no puedo. Es que tú no entiendes mi vida con mis hijos o con mi pareja o con mis compañeros de trabajo, con mis amigos. Es que ellos me hacen cosas, me dicen cosas que me frustro, me enojo y tengo que reaccionar o no sabes lo que me dicen en la escuela, me tengo que defender, me tengo que proteger, yo tengo que responderles también como ellos me responden, porque si yo no les digo nada o si yo no les hago algo, ellos me lo van a hacer a mí. So you might be saying, okay, Ismael, I hear you. I need to change. There's things that are not good in my life. There's things that are not honoring to God. But you don't understand. My kids, they just drive me up the wall. You don't understand. My partner, my husband, my wife, my friends, they just know how to get at me. My coworkers, they just say things that I have to defend myself. I have to say something because otherwise they're going to get me. They're going to discourage me. They're going to attack me. So it better be me first before them. Pero la realidad es de que sabemos que en Cristo tenemos el poder del Espíritu Santo. Si han estado siguiendo Efesios, ven que el apóstol Pablo nos dice que desde un principio en Cristo recibimos el Espíritu Santo como un sello. Y es importante reconocer eso porque ese sello, lo que Dios nos está enseñando es que Él nos está empoderando para vivir esta nueva vida en Él. So if you've been tracking with Ephesians, you see that Paul early on had mentioned that once we are in Christ, we are sealed with the Holy Spirit. And it's important to recognize that is because the Holy Spirit is what empowers us to live in this new life in Christ. Entonces, no te preocupes y ni intentes de hacerlo por tus propias fuerzas. Nunca lo vas a lograr. Perdón que tal vez te lo estoy diciendo o te desanima. No vas a cambiar. No vas a cambiar con tus propias fuerzas o por tu propia sabiduría, conocimiento. Es imposible. Necesitas la ayuda de Dios por su Espíritu Santo. So I hate to tell you, but you're never going to change. You're never going to change on your own strength and your own knowledge and wisdom apart from God. But with the help of the Holy Spirit, you can and you will. Y quiero animarte con esto, que en realidad es todo un proceso. Tal vez has estado caminando con Cristo una semana o toda tu vida, pero la realidad es que si te acuerdas del ayer o de la semana pasada, realmente no eres la misma persona que fuiste. Dios ha estado contigo y sigue caminando contigo, pero en ese proceso sí va a ser duro, sí va a ser fácil. En realidad la promesa de Cristo es que en esta vida sí enfrentaremos problemas, pero no tenemos que temer porque Cristo ya
le ha ganado al enemigo, más bien él ha conquistado al mundo con su amor. So, what encourages us, or what should encourage us, is that this is a process. This is not just a one done deal. It's done in the moment, you're changed forever, and if you mess up, then maybe something didn't happen. On the contrary, it's an ongoing process of the Holy Spirit daily transforming us more and more in the likeness of Christ. You're not the same person you were last week that you were maybe when you started your walk. But this encourages us to know that we will face trials, we will face challenges, there will be times when we will mess up. So instead of thinking, oh, I should have changed right away when I came to Christ, or better yet, when Christ came to me, then that when we mess up, we feel down because I shouldn't have messed up. It's realizing actually this is an ongoing process, and I'm becoming more and more like Him. Lo interesante de Efesios es de que aquí mismo Pablo nos está hablando a nosotros, la iglesia. Y es importante poner atención porque ahora aquí mismo tenemos que realmente pensar, ustedes como una iglesia, ¿cómo han vivido? ¿Cómo ha sido su convivencia? ¿Cómo han sido sus relaciones con hermanos y hermanas dentro de la iglesia? Aquí se encuentra conversación obscena, aquí hay amargura, hay ira, hay enojo, hay gritos, hay calumnias y toda forma de malicia. Realmente tenemos que reconocer en las maneras de cómo hemos convivido como iglesia, qué necesita cambiar dentro de nosotros para ser más ese cuerpo de Cristo. So now I'm sharing this directly for you all as a church, and for you to ask yourselves, among you, is there unwholesome talk coming out of your mouths? Is there any bitterness, any fits of rage, anger, malice towards one another? Sometimes it is hard to think about those things and to reflect honestly, but we have to be honest with ourselves if we want to be more that body of Christ that Paul is admonishing us to be. Y lo bueno es cuando podemos nombrar la verdad, puede ser dentro de nuestras relaciones cotidianas, en nuestras familias, amistades, o dentro de nuestra misma iglesia, o en nuestro alrededor. Es cuando puede empezar la transformación. Hasta que podamos ser honestos con nosotros mismos, no va a haber transformación. So it is good and important for us to be honest with ourselves. Is this a feature of our community? Is this how we would describe ourselves? Are there examples of this within our own fellowship? Or not even just amongst us as a church, but even within our families or how we relate to the community around us? Would people say this about us? And if so, we need to be honest. But it's not to shame ourselves, it's not to put ourselves down, it's not to beat ourselves up. It's where the healing and the change starts, when we can be honest with ourselves and be able to name the things that are true. Siento que David, él pudo reconocer cuando él hizo mal, en el momento cuando el profeta Natán le llegó y le dio una historia. So you may remember the time when the prophet Nathan came to David and gave him a little story for him to reflect on. Y lo que le dijo el profeta Natán a David era, había un hombre que se robó la oveja, el cordero de otro hombre. Y la reacción de David fue enojo y dijo, ese hombre tiene que morir, ese hombre lo tenemos que castigar porque eso no es justo, hizo algo injusto. Y con ese ejemplo el profeta le dijo a David, esa persona eres tú. So we know that or you may remember when the prophet Nathan told David that little story of the man who took another man's sheep, and David was furious. He said, how could he do that? He needs to pay, he needs justice. And then what does the prophet Nathan tell him? Well, that man is you. You're the one who did that. Y en ese momento yo me imagino que David tenía dos opciones. O podía mentir y decir, pues yo no sé de qué me hablas, yo no sé qué dices, yo no fui. O decir lo que él hizo, yo fui. Aceptar la realidad
que Él fue el que se equivocó, Él fue el que pecó. So I can imagine in that moment David had two options. He could have lied and said, oh, no, that's not me, I didn't do that. Or he could have said, which he did, he accepted what he had done. He knew he was wrong. He knew he had sinned against God. En nuestras vidas, en mi vida, yo sé que ha habido momentos donde he tenido amigos que me han dicho cuando yo me he equivocado o he hecho mal. Y es algo duro, es algo que duele porque nos incomoda. Preferimos no tener que lidiar con esos problemas, esos asuntos, porque es difícil, es una carga grande. So I know perhaps in your life, I'm not sure, but in my life, I've had those moments where I've had friends that have confronted me about things, and it is hard. It is hard to be honest with myself and have to accept, yeah, you're right. It feels heavy, it's a weight, it's insurmountable. How can I did this, but how do I change it? La realidad es, el pasado es el pasado. No podemos cambiar lo que se ha hecho. No podemos regresar en un tiempo en nuestras vidas o en la historia del mundo o de nuestros países o de nuestras familias y cambiar algo. Pero más bien tomamos lo que sabemos, tomamos lo que hemos aprendido, aceptarlo, sabemos que somos perdonados en Cristo y empezar una nueva historia, empezar a escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. So we recognize what has happened in the past, whether that be in our own lives, what we've done in our families, our communities, our country's history, the world's history. We know what has happened in the past, it's done, it's happened. We can't go back and change it. But we learn from the past, we remember the past, we accept what has happened so that we do not continue, but we instead write a new story. We start something new in Christ. Y eso es lo que me anima mucho, porque al terminar de esta sección, lo que nos deja Pablo, no nos deja sencillamente de decir, dejen de hacer esto, pero más bien nos dice, deja de hacer esto, pero ahora empieza a hacer esto. Reemplaza lo malo con esto bueno. So what's encouraging about Paul is that he doesn't just leave us hanging out in the open or empty-handed and just saying, well, stop doing that, and that's it. No, he says, stop doing this, but instead do this. So change what you were doing and now start something new. Y así es como lo termina en el versículo 32. So this is verse 32. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. So he says in verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Entonces cuando un hermano o una hermana hace algo que no te parece, en vez de ir a alguien más y hablar mal de ellos, tal vez vas a alguien más y compartes tu queja, pero luego te comprometes a hablar con tu hermano o con tu hermana que te ofendió y trabajar el asunto. So we no longer go and talk about someone else behind their back. Instead, maybe we go to a trusted brother or sister, we process the issue or the concern, but then we commit ourselves to then go with our brother or our sister and talk with them privately and to deal with the issue. O tal vez vemos a una hermana que están desanimados o decaídos por cualquier razón y aunque no nos caigan bien o tal vez no hemos tenido la mejor relación con ellos, no nos aprovechamos para desanimarlos y burlarlos de ellos. Al contrario, buscamos cómo orar por ellos, cómo animarlos, cómo caminar con ellos y tal vez hasta formar una buena amistad por medio de este asunto. So if we see a brother or sister that perhaps we don't get along with them, but we see them discouraged, we don't take advantage of their moment of weakness or sadness as a way to even put them further down. But instead we pray for them, we seek to encourage them genuinely, and who knows, perhaps we actually become closer with them and actually form a good bond in the midst of their trial and situation. Y ahora ya tampoco entristecimos al Espíritu Santo que cargamos dentro de nosotros por medio de Cristo, pero al contrario, sembramos en el Espíritu, sabemos que lo tenemos como un sello. So, and now with the Holy Spirit, we don't grieve the Holy Spirit, we don't literally make the Holy Spirit sad,
but instead we sow in the Spirit. We take up, we remember that we are literally sealed with this Holy Spirit for the day of redemption. Y ahora me gusta como dice Pablo, y usa esta palabra, y creo que es importante adoptarla en nuestras vidas. Dice, abandona. ¿Algún tiempo has abandonado algo en tu vida? Literalmente lo dejaste, te olvidaste de ello como si nunca existiera. Puede ser, abandonaste tal vez un mal hábito, o tal vez en un noviazgo en el pasado abandonaste a esa persona. O puede ser, abandonaste, tal vez se te olvidó un niño o niña en la tienda. O sea, literalmente te olvidaste de tu hijo, de tu hija o de un amigo. Pero lo que te estoy queriendo dejar saber es, la idea de abandonar es literalmente olvidarte. So here, Paul, I like the word that in this translation uses is abandon or forget. Literally, don't keep it in mind as a way of, an example would be you go to the store, maybe you forgot your son or your daughter at the store, or you forgot a friend, you went to an event, or maybe a bad habit that you have let go, you no longer do it, but you forgot about it, you don't even think about it anymore. Paul is saying, I want you to literally forget your old way of relating, your old way of being. Y la razón por la cual Pablo quiere que nos olvidemos es porque ahora nos estamos poniendo literalmente una nueva identidad, una nueva forma de ser. Ya no eres esa persona. Lo que sea que hiciste en tu pasado, lo que sea lo que dijiste en tu pasado, lo que sea cómo te relacionabas con los demás o cómo pensabas de los demás, Pablo dice, abandona esa persona quien fuiste. Y ahora sea realmente quien Dios quiere que seas en Cristo. So Paul is telling us, I want you to literally forget your old self. Literally forget all the bitterness and rage and anger and malice and slander of perhaps the way you used to treat others or how you related to other people. Forget about it. It's in the past. That is your old self. You are no longer that person. You are now this new person in Christ. And this is then how you're supposed to live. Y una vez más te quiero animar en tu nueva vida en Cristo, en tu nuevo caminar con Él. Sí va a haber troprecios, ¿cómo se dice? Gracias. Van a haber momentos cuando tal vez vas a actuar como fuiste, pero no es para que te desanimes o para que te enfoques en ese momento o pensar que ya perdiste el Espíritu Santo. Al contrario, es realmente está saliendo, algo que estaba dentro de ti profundamente está saliendo y tiene que salir para que ya no se encuentre dentro de ti. So what I was trying to say was that in your new life, there will be times when maybe you revert back to old ways. The word I was trying to say is that you stumble. But don't be discouraged when those things come up. It's coming up because it needs to get out. It needs to come out. It needs to be processed. It needs to be brought up to the light so that the Holy Spirit can come, transform it, deal with it, and for you to continue to move forward in Christ. Es importante reconocer eso porque, como dije al principio, a veces no nos gusta realmente ser honestos con nosotros mismos de lo que tenemos dentro de nosotros. Pero hasta que podamos ser honestos con nosotros mismos, reconocerlo, no podemos cambiar. So as I said at the beginning, it's sometimes hard to be honest with ourselves and recognize or name those areas in our lives that need to change. But unless we can do that, we won't be able to change. We won't be able to grow. Quiero animarles con esto esta mañana para terminar. Aquí dentro de nosotros, cada uno de nosotros, Dios te ama profundamente en Cristo. So I want to end with this encouragement. Every one of you are loved by your Heavenly Father in Christ, deeply loved. Y ahora que somos hijos de Dios en Cristo, ahora que somos parte de su familia, tenemos una oportunidad de experimentar esta nueva vida que se encuentra en Él. En realidad, tal vez suena difícil el cambiar o es difícil reflexionar el pasado, pero ahora tenemos un futuro enfrente de nosotros en Él y ese futuro es brillante, ese futuro es bueno. So sometimes it is hard to think about the past and reflect on where we've been,
But the promise, the hope is that we actually have a bright future ahead of us in Christ. And that's what at least encourages me, is that as I'm working through my own mess, and I'm working through the ways that I've been sinful and the ways that have fallen short, or the things that have been done to me, it's because newness of life is coming to me. Y entonces en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, en sus relaciones con amistades, en sus vecindarios, en sus comunidades, carguen esa realidad de que están sellados con el Espíritu Santo, que están viviendo una nueva vida en Él ahorita. No tienen que esperar para mañana, no tienen que esperar para una nueva administración política, no tienen que esperar para un nuevo gobierno o hasta la nueva creación. Ahora mismo pueden experimentar, pueden conocer la vida eterna que se encuentra en Cristo. So even now, you don't have to wait for tomorrow. You don't have to wait for things to be all good, have it all together. You don't have to wait for a new administration at the White House. We don't have to wait for all things to be perfect in our world. We don't have to even wait for the new creation. Now we can experience the newness of life because we know Christ. En realidad, Cristo es el que nos trae esa nueva vida, esa nueva realidad en medio de nosotros. En medio de este mundo quebrantado ya podemos experimentar esa vida eterna en Él. No nos tenemos que esperar ni un segundo más. So in Christ we can experience that new creation even now, even as we await for its fulfillment and its consummation. We don't, in the middle of our broken world, in the middle of the turmoil, we get to taste heaven here on earth. Y entonces nosotros como una iglesia somos ese ejemplo al mundo alrededor de nosotros. ¿Cómo es que esta nueva humanidad vive? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo es que se aman? ¿Cómo es que se sirven uno al otro? ¿Cómo es que se animan y se apoyan? So us, the church, we are that example to the world. We are the witnesses of that new humanity because we get to show the world how it is that we love one another through the love of Christ. How it is that we serve one another. The world is watching us. The world is looking to us, even if they don't realize it. And we get to display that beautiful community, the community of love through our relationships with one another. Entonces les quiero animar, sigan sembrando el Espíritu Santo. Tienen el Espíritu Santo, ya lo tienen. Pero si no lo tienes y quieres tener el amor de Dios, quieres tener ese poder de tu Padre Celestial, yo te animo, esta mañana puede ser tu oportunidad para comenzar esa nueva vida. Si nunca has aceptado a Cristo a tu corazón, si no has aceptado esa invitación a seguirlo a Él y a vivir en Él, esta mañana lo puedes hacer precisamente. No te tienes que esperar ni un minuto más. So I want to encourage, if there's anybody in here who wants to have access to that new community, wants to have access to the Holy Spirit, and you have yet to follow Christ or accept Him into your heart, you don't have to wait another moment. Today is the day for you to start that new life. Today is the day when you can come into a relationship with your Heavenly Father through Christ. Yo, de mi parte, si quieren hablar después del servicio o algunos de los líderes de la iglesia para tener un momento de reconocer que has pecado, que has vivido una vida pecaminosa, pero ya no quieres vivir esa vida, quieres ser sellado con el Espíritu Santo, quieres ser salvado, yo te animo a hablar conmigo o algunos de los líderes de la iglesia. So this morning, I want to extend the invitation. If you want to come into a relationship with your Heavenly Father through Jesus Christ, then after the service, come talk to me or any of the ministry leaders here. You don't have to wait. Today can be the day for you to start your relationship with your Heavenly Father because He is offering it to you. And the offer is this. You get to experience Him through the community of believers, the church. And you are not alone in your walk. And yet He seals you with the Holy Spirit and with a family. He covers you. Bueno, yo les quiero agradecer. Quiero orar por ustedes esta mañana y agradecerles por su tiempo. So I want to close with prayer over you, and I want to thank you for your time.
Entonces, si pueden unirse conmigo en oración, cierren sus ojos, hermanos y mis hermanas. So I encourage you to join me in prayer and close your eyes in this moment as I pray. I'm going to pray. I'm going to start by praying Psalm 4 over us, and then I will close. Entonces, voy a leer Salmo 4 sobre nosotros y voy a terminar el tiempo de oración. Dice, responde a mi clamor, Dios de mi justicia, dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ilusiones vanas y buscarán la mentira? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. Cuando estén en sus camas, examinen en silencio sus corazones. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchísimos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos a alguien bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino nuevo en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. So answer me when I call to you, my righteous God. Give me relief from my distress. Have mercy on me and hear my prayer. How long will you people turn my glory into shame? How long will you love delusions and seek false gods? Know that the Lord has set apart his faithful servant for himself. The Lord hears when I call to him. Tremble and do not sin. When you are on your bed, search your hearts and be silent. Offer the sacrifices of the righteous and trust in the Lord. Many, Lord, are asking, who will bring us prosperity? Let the light of your face shine on us. Fill my heart with joy when their grain and new wine abound. In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Yo te doy gracias por cada persona que está aquí, cada pareja, Señor, cada familia, Señor, cada hijo, cada hija, cada esposo, esposa, amigo, amiga. Y Padre, yo te pido que tú bendigas a cada persona aquí. Father, I want to thank you, Lord, for this church, Lord. I want to thank you for every person who is here this morning, Lord. I thank you for every parent, Lord, every father, every mother, every husband, every wife, every child, son, daughter, friend. Lord, I want to thank you. Y Padre, yo te pido, Señor, que tú, en medio de tu amor, Señor, en medio de tu presencia en nuestras vidas, Señor, cuando estás escudriñando nuestros corazones, Señor, cuando estás sacando, Señor, lo malo que se ha puesto dentro de nosotros. Padre, yo te pido que tú nos enseñes tu compasión, Señor, tu ternura con nosotros, tu gran amor y tu fidelidad, tu misericordia, Señor. So Father, in the midst of your presence, Lord, when you are transforming us, when you are changing us, Lord, when you are taking out those things deep inside of us, Lord, that need to change, Lord, or the things that were done to us, Father God, that need to be transformed, Lord, I pray that you would show us, Lord, your compassion and your mercy and your kindness and your faithfulness and your goodness and your love. Padre, no nomás adentro de nosotros, pero también dentro de nuestra comunión, de esta iglesia, Señor. Señor, cambia lo que necesita cambiar, Padre, lo que no se debe de encontrar dentro de nuestra iglesia, Señor, dentro de nuestra comunidad de fe, Señor. Cámbialo, Señor, quítalo, Padre. Father, whatever is found, Lord, within our midst as a church congregation, Lord, as a fellowship, Lord, as a community of believers, Father God, anything that does not belong, Father God, in our midst, Father, would you take it out, Father? Would you remove it, Father God? Would you replace it, Father God? Would you transform your church? Would you change your church, Father God? Whatever, Lord, whatever should not be found, Lord, in the people of God. Y Padre, reemplázalo, Señor, con compasión, replázalo, Señor, con ternura, replázanos, Señor, con lo que es bueno, Señor, lo que es fiel a ti, Señor, lo que te agrada, Señor, lo que va a animar al uno al otro, Señor, lo que va a lograr, Señor, la meta de ser una comunidad llena de tu presencia. And Father, I pray that you would replace it, Lord, with kindness, Lord, with compassion, Father God, with mutual love and affection for one another, Lord. Anything and everything, Lord, that would bring you glory, Father God, and would be able to promote, Lord,
your vision, Father God, of a beloved community. Lord, I pray that you would infuse this church, Lord, with that reality. Y Padre, que entonces en nuestras vidas, Señor, afuera de la iglesia, Señor, en nuestras vidas, Señor, en donde sea que nos encontramos, Señor, que nosotros podamos ser, Señor, ese ejemplo al mundo de cómo es vivir debajo de tu reino, Señor, de cómo es vivir debajo de tu imagen y semejanza en Cristo. And Father, as we live, Lord, outside of our lives in the church or wherever we find ourselves, Father God, may we be that example, Lord, to the world around us of what it is to live under your rule and reign, of what it is, Father, to be able to be examples, Father, of your the image of Christ in us, Father. Padre, te doy gracias por cada persona aquí. Y Padre, por tu Espíritu Santo, por último, yo te pido que tú llenes a cada persona aquí de nuevo, Señor. Si se sienten alejados de ti, Señor, si sienten algo que les hace falta, si sienten, Padre, que no han tenido ese gozo en ti, Padre, que renueva, Señor, ese gozo. Renueva, Señor, esa alegría de su salvación. And Father, if there's anybody here who has felt dry, Lord, or has felt distant from you, or needs a fresh unction of your Spirit, Father God, that you would restore, Lord, that joy of your salvation in them, Father God. Would you give them again, Father God, that excitement, Lord, that maybe they once had, Father God, that they have felt they've lost, Lord, in you. I pray, Father God, that you would renew, Lord, that vitality in them, Father. Padre, gracias por lo que has hecho, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que vas a hacer en medio de tu pueblo, Señor, y en la vida de cada persona aquí. En el nombre de Jesús te pido esto. And Father, I thank you, Lord, for what you have done, Lord, for what you are doing and for what you will do, Lord, in the midst of your people here at Bethany. And I ask this in your precious name, Jesus. Amen.